cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para nuestros hermanos que están en las redes. Dios los bendiga. A los que nos vean a través de YouTube, los que nos están siguiendo a través del Facebook. Saludo para nuestra hermanita Rosa ya en Simijaca. Dios la bendiga. Estamos orando y dando gracias a Dios por todas las cosas. Y a nuestros hermanitos donde quiera que se encuentran, gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí, gracias por bendecirnos y nos bendicen de una manera especial. Estaba mirando la Biblia, a veces me queda tiempo así de mirar. Veía cuando el Señor permite todas las cosas. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿qué? Ayudan para bien. Ahora, Dios permite las cosas para bien. No todo, a veces es que ya no me quiere, es que el Señor ya no me escucha, es que ya no está conmigo. Ahora sí, es cierto que nosotros nos olvidamos muy fácil de Dios, ¿o no? Cuando todas las cosas van bien y nos invitan a una reunión y nos invitan a otro lado y queremos hacer cantidad de cosas, como que dejamos a Dios a un ladito para dedicarnos a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Cuando las cosas no van tan bien, ¿qué hacemos? Pues oramos, le pedimos a Dios, clamamos, nos humillamos. Y el Señor dijo, vengan a mí los que están bien, trabajados y cargados, que yo los voy a dejar descansar. Dios saca al pueblo de la esclavitud, lo lleva, hay señales, hay prodigios, hay milagros, hay una cantidad de cosas que el pueblo debería de ser agradecido. A veces nosotros somos desagradecidos, ¿o no? A veces sí, a veces somos muy agradecidos, queremos darle gracias a Dios por todo, como dice la Escritura. De gracias a Dios, ¿por qué? Por todo. En las pruebas, dele gracias a Dios. En las dificultades, dele gracias a Dios. En la necesidad, ¿qué? Dele gracias a Dios, porque posiblemente Dios nos está probando. La Biblia dice, porque para probaros, ¿qué? Vino Dios, para saber lo que había en vuestro corazón, si había de servirle a Dios o no, dice la Biblia. Entonces, ¿las pruebas para qué son? Para saber si de verdad nosotros amamos a Dios. Porque cuando viene una prueba, ay, pero mire lo que me vino, ay, pero mire esta necesidad, y mire el vecino sí cómo le va de bien, porque empezamos a mirar lo demás, ¿no es cierto? Y Dios quiere probarnos ¿a quién? Pues a nosotros. La Biblia dice, ¿y qué le aprovecha al hombre si gana el mundo y pierde su alma? De nada le va a servir. Entonces, cuando el pueblo empezó a olvidarse de Dios, Dios tenía que buscar métodos para que el pueblo vuelva nuevamente a Dios. Así siempre irá a ser, ¿no es cierto? Viene una calamidad, viene un problema, viene una dificultad y nos acordamos inmediatamente de Dios. Buscamos a Dios, clamamos a Dios, pero a veces vuelve y se olvida de Dios. Así era el pueblo de Israel. En el capítulo 24 del segundo libro de los Reyes, capítulo 24 del segundo libro de los Reyes, vamos a estar mirando ahí, y ya les digo a dónde pasamos ahorita. El rey Joaquín era el que estaba gobernando al pueblo de Dios en su tiempo. Y Nabucodonosor era el rey de Babilonia.
Pero el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Entonces Dios tiene que utilizar ¿a quién? ¿A quién usa? Para hacer volver al pueblo. Pues a Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey impío, no conocía de Dios. Se arrepentía y volvía y se apartaba, volvía y se arrepentía, volvía y se apartaba, como muchos cristianos hoy en día. Se convierten de febrero a noviembre y en diciembre se apartan. Y en enero están todavía pensando si vuelven o no, y luego vuelven, y así sucesivamente. En el versículo 12 dice, entonces salió, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 12, salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él, su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales ¿y qué dice? Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Sale Joaquín a la pelea prácticamente, y el rey Nabucodonosor lo coge. No solamente a él, sino que lleva todo, llevó hasta la mamá. Ahí dice, ¿no es cierto? Todo como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio, mire, a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto ¿quién? Los pobres del pueblo de la tierra. Al pobre siempre lo ven como menos, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos que lo importante es el que tiene y el que puede hacer, y aquí Nabucodonosor arrasó con todos. Lo único que dejó fueron los pobres de la tierra, dice. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, ¿a quién? A Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey a Babilonia. Cuando había estos momentos de llevar cautivos, siempre buscaban las personas que tenían poder, que tenían comodidad, que tenían posesión, que tenían algún mando. A los pobres normalmente los dejaban. ¿Para qué los iban a llevar? No tenían, pero los dejaban aguantando, los dejaban con necesidad. Y el Señor había dicho ya que ellos iban a estar cautivos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Alguno lo ha leído? Por 70 años. Iban a estar cautivos en Babilonia. El Señor nunca hace las cosas sin avisar. Él había dicho a Jacob cuando lo iba a llevar a Egipto: no temas bajar a Egipto, porque allí voy a hacer de ti una nación grande. Pero también había dicho que iban a estar en esclavitud por 400 años. Nunca hace las cosas sin avisar. Él siempre avisa lo que va a hacer, y ya había dicho que iban a estar en Babilonia
por un espacio de ¿cuánto tiempo? 70 años. Tenía que cumplirse esa palabra. Como Jehová había dicho. En el libro de Jeremías, capítulo 29, Dios ya envía una carta a través del profeta Jeremías para avisar a su pueblo lo que tienen que hacer, cómo Dios hace las cosas, y Él les tiene que acordar de que eso ya estaba escrito y tenía que cumplirse. Entonces Dios hace las cosas no por capricho, sino porque su palabra ¿qué? Se cumpla. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que a veces nosotros nos olvidamos, es verdad, es cierto. Cuando yo conocí de la palabra, casi que en todos los enseñanzas, mensajes, se hablaba del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, del arrepentimiento, del perdón, del compromiso. Y creo que muchos de ese tiempo nos soñábamos que Cristo venía y que nos estábamos quedando. Si preguntáramos de esas fechas, muchos de ellos dirían: yo sentí que Cristo venía y yo trataba de agarrarme de alguien porque quería irme. Y todos estábamos como muy pendientes porque los predicadores se interesaban en que nosotros aprendiéramos y empezáramos a sentir temor de Dios. Hoy la mayoría de predicadores se interesan diciéndole a la gente que van a estar bien. Veo venir el ángel con las llaves para que tenga su casa. Eso es un ángel ladrón entonces, porque tiene las llaves de su casa. Veo la prosperidad que viene. Veo que sus bolsillos, vaya al banco y verá que ya hay un dinero allá depositado. ¿El Señor vino a eso? Si quisiéramos el dinero nos lo daría fácil. Veo que la sanidad viene a su... Claro que la sanidad, claro, el Señor vino para eso, dice, ¿no es cierto? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llagas, dice la Biblia, fuimos nosotros curados, sí. Pero que nos vamos a enfermar un día y nos vamos a morir, eso también es cierto. Pero también es cierto, no hay ninguno de nuestros antepasados, me dijo el doctor Lázaro aquí en el hospital. Mire hacia atrás y mire si hay alguno de sus antepasados que vive todavía. Cuando yo corría a decirle: mi papito se enfermó. Y él dijo: eso nos va a pasar a todos. Mi papito se enfermó. No se murió ese día, pero se murió después. Y eso sucede, ¿no es cierto? Ahora Dios permite que el pueblo vaya cautivo a Babilonia, que se lleven a Joaquín, que era el rey, que se lleven a la mamá de él, que se llevan al rey, se llevan las mujeres, se llevan los principales, se llevan los gobernantes, se llevan los que tienen poder. ¿A quién dejaron? A los pobres. Y el Señor viene con esta carta, capítulo 29 del libro de Jeremías. Les dije: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. A Babilonia. Disculpe. Dijo el borracho por su salud.
Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de ¿quién? Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén, ¿a dónde? ¿Cómo cree que estaban estos allí en Babilonia? ¿Contentos o aburridos? Los habían llevado cautivos. No tenían deseos de nada, hermano. No tenían ganas ni de trabajar, ni de producir, ni de hacer nada. Y Dios tiene que enviarles para decirles, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén, ¿a dónde? Que los hice transportar, dice. Edificar, ¿qué? Casas. Habitarlas, plantar huertos y comer el fruto de ellos. Casaros y engendrar hijos e hijas. Dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí. Y no que el pueblo quería acabarse solo, y el Señor le está diciendo: no, yo los hice transportar, pero hay un propósito. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene un propósito? Dios siempre tiene un propósito. Dios no hace las cosas por capricho. Nosotros los hombres somos los que somos caprichosos, Dios no. Y Él les dice: miren, ¿qué es lo que tienen que hacer? Edifiquen casas y habiten en ellas, planten huertos y coman del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas. ¿Qué más dice? Dar mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos ahí y no disminuyáis. Procurad que la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es que esa tierra donde me llevaron, es que el cautivo y tengo problemas y tengo dificultades. Bendígala, bendígala. ¿Cuánta gente ha llegado a nuestro país, extranjeros, que a veces no se sienten bien y en lugar de irse empiezan a maldecir y a hacer cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nuestro país habrán salido a otros países y allí se sienten como esclavos porque les toca trabajar, porque les toca hacer? Bendíganlos. Si es un país que bendice, hay que bendecirlo. Y Él está diciendo: bendígalos, porque en la paz de ellos, oren por la paz de ellos, porque en la paz de esos países van a tener paz también ellos. ¿Ellos entendían eso? No habían entendido eso. Porque, ¿dónde voy? Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Había profetas? Claro. ¿Y qué les estaban profetizando? Lo que no era. Como en este tiempo, saber que aparecen una cantidad de profetas, hermano, oyen hablar de algo y una vez tienen la profecía.
Es que el Señor me dijo, el Señor me mostró, no creamos a todo profeta, y menos a profetas mentirosos, dice la Biblia. Ahora como todo está lleno de profetas, de apóstoles, de ya una cantidad de cosas que se han inventado los mismos hombres, que no sabemos ni para dónde van. ¿Qué han hecho? Tratar de engañar a la gente, es lo único. De mentirle a la gente, de hacerles ver cosas que no existen, de hacerle hacer cosas que no están ni siquiera dentro de la palabra de Dios. Y a todos ahora Dios les muestra. Ve que Dios me dijo, ve que Dios me mostró. Y la pobre persona ya orando y clamando y nunca le muestra nada. Y va y le muestra al otro que ni siquiera sabe. Bueno, como si Dios fuera injusto. Aquí le mostró a Jeremías porque era el profeta de Dios. Porque era el profeta el que de verdad conocía. ¿Dónde voy? Versículo 9, ¿sí? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. La Biblia habla de aquellos profetas que falsamente profetizan diciendo, Jehová me ha dicho, cuando Jehová no ha dicho nada, dice la Biblia. Jehová me mostró, el Señor me mostró. ¿Qué le mostró? Lo que otro voy a contarle. Porque a veces sucede eso. Esta mañana mi hermana Mercedes hablaba sobre los que levantan falsos testimonios. Los que están únicamente para engañar y decir lo que escucharon decir a otro y después decir, fue que el Señor me mostró. Yo lo viví en carne propia. Mi hermana Mercedes también lo vivió en carne propia. Fue que Dios me mostró. ¿Qué le mostró? No seamos mentirosos porque Dios nos lo ha mostrado. Yo en el tiempo que llevo, que ya son varios años, para poder escuchar la voz de Dios, ¿sabe qué he tenido que hacer? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Yo no puedo venir aquí a decir, uy, que Dios me mostró. Yo anoche estaba en oración, hermano. A veces somos más perezosos nosotros para orar que los mismos miembros de la iglesia. Pero como es el siervo, como es el apóstol, como es el profeta, Dios le muestra todo. Y los hermanitos que ayunan, que oran, que vigilan, no les muestran nada. Como si Dios tuviera preferencia, ¿no es cierto? Porque así dijo Jehová, versículo 10. Cuando en Babilonia se cumplan, ¿qué? Los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que lo que tienen que hacer allá en Babilonia es construir casas, habitar en ellas. Lo que tienen es que casarse, hay que tener hijos, porque dice la palabra, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice quién, Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice la Biblia, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es para destrucción que Dios nos lleva a Babilonia, es para bendición. Lo que pasa es que una cosa es estar en libertad y otra cosa es estar cautivo. Y en la cautividad tenían que aprender a amar a Dios también. En la cautividad tenían que aprender a obedecer a Dios también. No maldecir el lugar donde estaban, más bien bendecirlos. ¿Han escuchado cuántos han ido a las cárceles a veces injustamente y Dios los usa allí para que lleven el evangelio a otros? Y a veces renegamos por cosas que, a veces porque nomás le hizo vaya al bus y el bus pasó el bus, debería de estrellarse. ¿Cómo sabe si eso es lo que iba a suceder y por eso no lo llevó? Porque uno a veces somos inconscientes de las cosas.
y estamos pidiendo a Dios y dudando. La Biblia dice que el que duda es semejante a la onda del mar que lleva de un lugar hacia otro, ¿no es cierto? Alguien dijo por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que estar alerta, hay que estar y mirar qué es lo que el Señor quiere. Y entonces Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuando eso suceda, dice entonces, me invocarán y vendréis, lloraréis a mí y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo que para encontrar a Dios como hay que buscarlo, de todo corazón. Cuando estábamos allí en la religiosidad, aún el Padre nuestro, ¿cómo lo echamos? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde están los zapatos? ¿Qué pasó con la camisa? ¿Qué está en los cielos? Santifica. Oiga, porque ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo. Así fuéramos muy religiosos, así, como les decía, ayudar a cargar los pasos del uno y del otro. No teníamos las cosas como con respeto. Y hoy el pueblo cristiano ha perdido el respeto a las cosas de Dios. Hoy a veces nos portamos igual que los de afuera y no sabemos el propósito que Dios tiene. Dice la palabra, voy a saltarme un poquito para que ustedes allá en casa lean el resto. Versículo 19. Versículo 19 del capítulo 21. Por cuanto no oyeron ¿qué? Dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. ¿Qué fue lo que no escucharon? La palabra. ¿Qué es lo que no escuchamos? No? La palabra. Porque no escucharon la palabra que les fue enviada por mis profetas, dice. Versículo 20. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acán, hijo de Cadarías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan que falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los matarán delante de vuestros ojos. Versículo 31, porque tengan más que leer todavía en la casa. Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías, de Elán, porque os profetizó Semaías y yo no le envié, y os hizo confiar en qué. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo castigaré a Semaías de Elán, y a su descendencia no tendrá varón que more entre estos pueblos, ni verán el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová habrá rebelión. ¿Quiénes son los bendecidos? El pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con los profetas mentirosos? Van a ser castigados. Dejamos de escuchar la palabra de Dios por escuchar a veces, dijo un predicador, tonterías.
Dejamos de leer la palabra. Dejamos de aprender de la palabra y se nos olvida que la palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Que el Señor tenga misericordia de usted y de mí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que nos ayude, que nos dé sabiduría cada día, que nos dé entendimiento, que nos dé poder, que nos dé la fortaleza. Que nos guíe, que nos enseñe a través de su palabra. Iglesia, aprenda a leer la palabra. Hermanos que nos ven a través de estos medios, aprendan a leer la palabra, a buscar en la palabra, a meditar en la palabra. La Biblia dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Tiempo que tenga, busque la palabra. Yo sé que esos dispositivos nos quitan mucho tiempo. Vamos a buscar en el dispositivo, porque como lo tenemos la Biblia ahí, pero primero miramos quién nos escribió. Primero miramos el estado de otra persona. Y tenemos que mirar en nuestro estado. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Obedezcamos la palabra. Meditemos en la palabra. Compartamos la palabra. Decía hermano Ricardo esta mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Afuera hay mucha gente que no ha conocido de la palabra. Y fuera de eso se están metiendo los falsos y mentirosos hermanos. Cuando nosotros hablamos del Señor, nos quieren hacer ver que somos los anticuados, los que no cambian. Yo no puedo cambiar lo que está dentro de la palabra por llevarles un evangelio diferente, por hablarles del otro evangelio. ¿Cuál otro evangelio? La Biblia habla que si no atienden a la palabra y otro le llega con otra cosa, así fuera un ángel que venga del cielo a hablarles de otro evangelio, no lo creáis, no lo creáis. Agarrémonos a la palabra. Vamos a orar. Señor Dios poderoso y eterno,